Dios les bendiga grandemente. El día de hoy empezamos con este hermoso devocional que el Señor ha puesto en mi corazón. Se llama Aprendamos a contar. Aprendamos a contar. ¿Y qué vamos a contar? No los números, no las cosas que no tienen fruto y que no debemos de contar. Vamos en este devocional a aprender a contar las bendiciones de Dios, aprender a contar las cosas y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y durante estos 3 días de devocional vamos a compartir el versículo del Salmo 105.5. Salmo 105.5. Y vamos a leerlo y vamos a guardarlo. Y yo le pido al Señor que taladre esta palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, que es la mente de Cristo, para que podamos recordarla cada vez que hablemos, para no hablar necedades, sino para hablar todo lo que Dios ha hecho, ha transformado, ha cambiado, ha ministrado, ha bendecido, ha protegido, ha iluminado nuestras vidas. Y esto está en el Salmo 105.5. Dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Dios hace maravillas y Él favorece al que lo busca, al que le pide, al que todos los días tiene en su corazón de entender más sobre Él, su carácter, su forma de pensar, su vista, su entendimiento, su inteligencia. Dios se manifiesta en todas estas cosas en nuestra vida si nosotros nos acordamos de esas maravillas y las hablamos, porque lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es mucho, pero desafortunadamente al vivir al día a día y en nuestras conversaciones se nos olvida, y lo único que estamos hablando es maldición. Lo único que estamos diciendo es 80% de lo que el enemigo nos hace y 20% lo que ha hecho Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo hablo con alguien, yo puedo decir o puedo analizar esa persona a qué fe y qué nivel de fe tiene, porque cuando le está hablando solamente es lo malo, lo que está pasando en la vida de ellos, y es dándole la gloria al diablo todo el día. Es que mira, me pasó esto y de aquí no puedo salir de aquí, y todo es malo. Se les olvida la fe, se les olvida las promesas que Dios tiene, y siendo creyentes y conociendo la palabra del Señor. Y mira, en el 2003, en el 2008, el diablo hizo esto, o no dicen el diablo, pero dicen esto y esto me pasó y esto, y lo siguen repitiendo por años. Pero nosotros tenemos que cambiar y empezar a contar las bendiciones del Señor, porque dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, y tomemos esas promesas que Dios nos ha dado. Y hay una palabra en inglés que a mí me fascina, y que en estos días que estaba hablando con una hermana que amo mucho en el Señor, una hermana que es, no sé, me lleva 4 veces mi edad, y yo no lo sé, pero es especial para mí. Me llama de vez en cuando a bendecirme, a decir que ha orado, está ayunando por mí, o que el Señor le puso en mi corazón llamarme o mandarme cartas, mensajes. Ella es especial conmigo. Es una anciana con la que yo oré por muchos años, y ella me apoya a mí en todo. Es una madre espiritual espectacular, y aunque tiene muchos problemas físicos y cirugías por su edad,
Y yo le doy gracias al Señor que la sostiene, y aunque ella no salga de su casa y aunque ella no pueda hablar con mucha gente para no contaminarse o para no enfermarse, déjame decirte que esta anciana del Señor yo creo que se debe ganar las mansiones más grandes del cielo, porque día y noche ora y clama por el cuerpo de Cristo. Y ella me decía, hija, count your blessings. En inglés, esta palabra es cuenta tus bendiciones. Y después de que terminamos de hablar y que ella oró por mí, yo oré por ella, y pasó unos días, el Señor me empezó a mostrar varias bendiciones que habían en mi vida. Y me acordaba de esa palabra que ella dijo al final, count your blessings. Cuenta tus bendiciones. Y yo decía, Señor, gracias, gracias por todas las cosas que tengo. Gracias, Señor, porque puedes abrir mis ojos y mostrarme. Y hoy vamos a aprender, y en estos 3 días de devocional vamos a aprender a contar nuestras bendiciones, porque no quiero que ninguna de nosotras seamos unos hijos desagradecidos. Y yo no sé si le ha pasado eso, pero yo he visto aquí, como dice el libro de Proverbios, que bajo el sol vemos tantas cosas que pasan en la vida, y tantos hijos desagradecidos que se olvidan de sus padres y que no los llaman, no los buscan, no les importa, no los apoyan. Y yo le pido al Señor que yo no quiero ser así, y yo deseo que usted tampoco lo sea, sino que seamos personas agradecidas, hijos agradecidos al Dios Todopoderoso que nos ha dado tanto. Así que el día de hoy, en este devocional, aprendamos a contar nuestras bendiciones y a hablarlas, no hablar glorificando al enemigo todo el día, sino hablar las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en medio de todo esto, antes de yo darle la primera llave para abrir esa puerta de bendiciones, para abrir esa puerta donde vamos a recibir ese galardón que Dios nos va a dar por ser agradecidos, yo te quiero compartir un devocional que terminé con mi esposo de 60 días. Y al final del devocional contó un testimonio de este hermano, y a mí me encantó. Me pareció algo espectacular, porque él se acordó de esa bendición tan grande que hizo sobrenatural el Señor. Pero también esto activó en mi vida no solamente acordarme de esas bendiciones, sino de saber que para Dios no hay nada imposible, y que lo que estamos necesitando, Dios nos lo va a regalar de acuerdo a su voluntad y su propósito. Y él decía que él recibió al Señor cuando tenía 18 años y fue a estudiar a la universidad. Y amaba al Señor, lo amaba y buscaba su presencia, y era impresionante, pero no tenía plata o dinero para pagar su semestre de la universidad, y después que ya había terminado toda la carrera debía mucho dinero. Así que dijo, Señor, si yo te sirvo, y si tú de verdad eres mi Padre, si tú de verdad me amas como dices, entonces por favor manifiesta ese amor y ayúdame a pagar, porque no tengo nadie que me pague esto y yo solo no puedo porque es mucho dinero. Ustedes saben los loans que hay que pagar cuando la gente va a estudiar. Mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar y costear esto, es demasiado dinero. Así que él empezó a decir, yo voy a hablar de ti, todas las cosas que tú has hecho en mi vida. Y empezó a hablar y tenía ese fuego del Espíritu y glorificaba al Señor en todo tiempo. Y le decía hasta la última persona que él veía en el día que Cristo lo amaba, que Dios era poderoso, que había milagros en él. Y esto no adorando al diablo, no glorificando al diablo, no hablando cosas malas que pasaron o que hicieron o que no, sino adorando al Señor, alabándole, acordándose de las maravillas que Él ha hecho en la vida de él. Así que de repente
lo llamaron a él de la oficina de la universidad y él ya sabía que lo iban a llamar a cobrarle el dinero porque ya no podía estudiar o hacer más clases. Pero cuando llegó fue una sorpresa impresionante. Un hombre financiero, un hombre que tenía mucho dinero de negocios. Mientras que él oraba, dice que el Señor le dio el nombre y el apellido de este chico de la universidad, pero no le dio el nombre de la universidad, sino solamente el nombre y el apellido. Y el Espíritu Santo le dijo: ve y págale todo lo que debe, porque yo te voy a recompensar porque lo hagas. Así que este señor se dio a la tarea de llamar a todas las universidades de la ciudad donde él vivía y a preguntar si había un estudiante que se llamaba con el nombre y el apellido de él. Hasta que él llegó a la universidad donde aparecía el nombre y el apellido y dijo: ya voy para allá. Cuando llegó con un cheque y dijo: por favor, no le diga nunca a él quién soy yo, cuál es mi nombre o mi apellido, pero yo voy a pagar todo lo que él debe. Y él contó el testimonio de que mientras que él estaba orando, había el Señor dado ese nombre y ese apellido, y por eso él estaba actuando por obediencia a Dios. Así que cuando le dijeron a este chico: este señor vino y pagó ya todo y tú no debes nada en la universidad, él no lo podía creer ni nadie. Así que, ¿qué hay imposible para el Señor? No hay nada. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es creer, es saber que tenemos que acordarnos de esas maravillas que Dios hace y hablar glorificando a Dios, no al diablo. Así que el día de hoy, la primera puerta que vamos a abrir y esa llave que necesitamos es acordémonos de todas las buenas cosas y hablemosla, porque Dios se va a manifestar en eso. Vamos a leer 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Dice, para la gloria del Señor: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y eso fue lo que le pasó a este chico. Dios le dio esa gracia por creer en él, por recordar todo lo que Dios había hecho en la vida de él, de su familia. Dios es poderoso y nosotros tenemos que creerle. Así que lo primero es acordarnos. Pero ¿cómo nos acordamos? Porque muchas veces pasa el tiempo y ya se le olvida a uno. Por eso habíamos escrito todos los versículos bíblicos durante la semana pasada, porque es importante escribir. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a escribir no solamente los sueños, no solamente lo que Dios nos habla, no solamente los versículos bíblicos, sino también cosas que Dios haya hecho, cosas que el Señor haya proveído para tu casa, milagros, prodigios. Dios todo lo puede hacer y nosotros tenemos que recordarlo, y al recordarlo lo podemos leer lo que escribimos. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo me siento como que: Señor, hoy qué va a pasar, y no sé si el Señor tiene algún plan, o si de pronto estoy un poquito que pensando que mi fe está disminuyendo, inmediatamente cojo mis libros que he escrito, mis cuadernos, y me siento a ver todo lo que Dios ha hecho. Cuando yo viajo, en estos días estuve leyendo una libreta pequeña que yo me había llevado a Alemania cuando estaba haciendo un estudio sobre el Holocausto, y mientras que estaba allá yo lo estaba escribiendo, y de pronto lo guardé, esa libretica,
Y en estos días, mientras que nos habíamos acomodado y puesto unas cajas en diferentes lados, encontré la libreta y empecé a leer y yo dije, wow, Señor, mira todo lo que hiciste ese día, cómo me cuidaste, cómo bendeciste mi vida. Así que acuérdate de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Padre, activa todas estas palabras en nuestra vida para que podamos aprender a poder contar todas nuestras bendiciones. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.